técnica, contraste de mapas, es una técnica que yo aprendí en el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Y es una técnica que me acuerdo de los primeros cursos, no eran certificaciones, eran cursos de PNL, introducción a la PNL, algo así. Me tocó trabajar, la estaba enseñando y me tocó trabajar con una persona que tenía principios de cáncer de próstata. Y la persona se acababa de hacer una prueba, ¿no? Para saber el nivel de inflamación que traía en ese momento, y parece que lo traía un poco alto. Entonces, cuando me dice la persona, digo, pues es el momento en que podemos nosotros enseñar una técnica y además aplicarla en algo que puede ser muy útil para una persona. Y esta técnica, ¿por qué yo la apliqué? ¿Por qué se la apliqué a esta persona? Antes de ir a la aplicación de ella, con la persona que les estoy platicando. Uno de mis maestros de PNL, que precisamente lo conoce Juan, y que es paisano de Juan Manuel, se llama Sergio Hernández Ledward. Y él me comentó nos platicó más bien, que hace algunos años él tenía un problema también en sus anginas, y parece que también era cáncer al principio, era un tumor, ¿no? Entonces dice que esa técnica, la de contraste de mapas, él la aplicó y que él resolvió esa situación. O sea, que él se curó utilizando esta técnica de programación neurolingüística. La persona con la que yo trabajé y que trabajamos, éramos dos formadores, la trabajamos. Yo no digo que fuera solución a la situación, pero sí le ayudó. O sea, sí le ayudó y le ayudó mucho. Ahora, confío plenamente en la técnica, sí confío plenamente en la técnica, pero no estoy peleado con que se utilicen otro tipo de disciplinas para poder ayudar a alguien en el tema de la salud. De hecho, una vez Richard Bandler comentó, esto lo escuché también por uno de sus alumnos, que es mi maestro también, que se llama Gabriel Guerrero, que también es buenísimo en el tema de la PNL. Dice que una de las veces en un entrenamiento le preguntaron a Richard Bandler: oye Richard, ¿cómo tú curarías el cáncer? Pues buscaría múltiples expertos en diferentes áreas para poder trabajar con esta persona. Y te preguntarás: oye, pero ¿por qué no recomendó únicamente el tema de la PNL? Porque sería muy egoísta. Sería muy egoísta pensar únicamente que la PNL es la solución a esta situación. ¿Por qué no trabajar de forma multidisciplinaria? Para que la persona que necesita la aplicación de la técnica pueda salir adelante. Porque es más probable que pueda resultar si se mezclan o si trabajan múltiples expertos para trabajar específicamente con esta persona. Entonces, lo mismo que yo te digo, ¿esta técnica puede ayudar para la salud? Definitivamente que sí, pero no dejárselo únicamente a la programación neurolingüística. Volviendo a la persona con la que trabajé en aquel momento, hace como unos 8 o 9 años más o menos, cuando estábamos trabajando con la persona, nos comenta la situación que tiene. Y yo pienso inmediatamente en esta técnica, porque es un contraste de mapas con sus modalidades. ¿Y cómo fue como la aplicamos? Ahorita te voy a explicar. Lo primero que le pedimos a la persona es que se imagine, en este caso enfocado a la parte del cáncer, que se imagine cómo sería una célula completamente sana. O sea, ¿cuáles son sus características? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué textura tiene? ¿Qué temperatura tiene?
si tiene algún sonido, y le damos todas las cualidades concretas a esa célula que está completamente sana. Posteriormente, ya que la persona se representa esa célula, al otro lado ponemos la célula que está completamente enferma y le pedimos que haga lo mismo. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? ¿Qué textura tiene? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su tamaño? Si tiene algún sonido, ¿qué sonido tiene? Etcétera, 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 ¿no? Y después, ya que hacemos el contraste de mapa, por eso se llama contraste de mapas, porque contrastamos el estado actual con el estado deseado y después hacemos un traslape. Después hacemos un traslape. Yo ahorita les voy a explicar qué es traslape. A lo mejor ya lo he mencionado en algún momento, pero de eso se trata esta técnica. Te voy a explicar específicamente, paso a paso, cómo se da para después aplicarlo con alguno de ustedes. ¿Cuál es el objetivo? Aprender a contrastar las submodalidades de dos experiencias de contenido diferente, pero con resultados distintos. Puede ser uno positivo y otro negativo. Aquí hubo un error de mi parte, quizá, al no revisar bien la diapositiva, ¿no? De forma tal que al modificar las submodalidades, la experiencia negativa por la de la experiencia positiva, se modifique la vivencia del explorador, haciéndola más positiva. Por ejemplo, regresando al ejemplo de la persona con la que trabajé, la célula enferma, ponerle las características de la célula sana. ¿De acuerdo? Ok. Primero, identificamos. ¿Cuál es el primer paso? Identificación de una situación problemática y una situación de recursos. Aquí es identificar el estado no deseado. Identificar el estado actual. Y también identificar el estado deseado. O sea, ¿cómo quieres sentirte? ¿Cómo quieres terminar? ¿Cómo quieres sentirte o a dónde quieres llegar al final de la sesión? Y aquí es seleccionar una experiencia en la cual se haya sentido incómodo o si los recursos con los cuales te hubiera gustado contar. E identifica el estado que dicha experiencia genera en ti. Después selecciona una ocasión en la cual sí contaste con todos los recursos que pudieron haber sido útiles para esta primera situación. Es decir, ¿cómo te gustaría haberte sentido en esa experiencia incómoda, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería el primer paso. Recuerda que esta segunda experiencia no necesariamente tiene que ser de un contenido similar. Por ejemplo, si la primera experiencia es de una discusión con tu pareja y el recurso que requieres es de seguridad, la segunda puede ser un momento en el que hiciste un trabajo en tu oficina y te sentiste muy seguro. Asegúrate que este estado de recursos tenga las características que deseas para superar el estado de incomodidad. Es decir, no tiene que ser del mismo contexto el recurso para poder solucionar esa situación. A lo mejor es un tema de pareja el que tú quieres resolver, pero vas a poner en práctica algo del trabajo, en lo que sí eres bueno, o en el que sí te sientes cómodo con tus resultados. No tiene que ser del mismo contenido, no tiene que ser del mismo contexto. ¿De acuerdo? Después vamos a contrastar, identificar las submodalidades. Vas a ponerlas, las dos partes, las vas a poner a detalle, las vas a describir y las vas a contrastar. Y lo puedes hacer de dos maneras. Contrasta ambas experiencias simultáneamente. ¿Cuál es la diferencia de tu representación interna respecto a la situación de incomodidad y la de recursos? Es decir, como estarlas viendo en el mismo momento, ¿no? Ambas
ambas experiencias para poder diferenciar y que te puedes dar cuenta cuál es la diferencia entre una y otra. La que te hace sentir bien y la que te hace sentir incómodo. ¿De acuerdo? Y la vas comparando. Después, asociar a tu explorador en cada una de las experiencias. Pídele primero que asocie la situación incómoda. Después que se asocie con la situación de recursos y descubre si las modalidades son las mismas o diferentes en cada uno de los estados. Este método es útil con alguien que le es fácil mantenerse asociado y no tan bueno para disociarse y comparar. Aquí sería muy importante, fíjense qué interesante, ¿no? Una es hacerlo con las dos situaciones como si estuvieran en una pantalla, fuera de ti, lejos de ti, disociado de ti. Pones las dos y las comparas en el mismo momento, de forma simultánea. La otra forma de hacerlo es que te asocies con cada una de las emociones. Que se asocie a la persona con cada una de las emociones. La que la hace sentir incómodo y la de los recursos, y que compare y que haga una diferencia. Que marque una diferencia. Que se dé cuenta de la diferencia. Posteriormente, bueno, antes de eso, ¿con quién aplicarían? ¿Con qué tipo de personas aplicarían una que sería disociar la imagen? ¿Con una persona de qué características? ¿Y con quién aplicarían para que se asocie con la emoción? La primera que dijiste sería con alguien que fuera como más visual, ¿no? Es correcto, es correcto. Y la otra sería con alguien kinestésico. Más kinestésico auditivo, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, Esmeralda. Qué bueno que lo están entendiendo de esa manera, porque así es como puede ser, ¿no? Es la manera en cómo tú adaptarías la técnica para poder trabajarlo con dos tipos de personas. ¿De acuerdo? Después hacemos el traslape de sus modalidades. ¿Qué es el traslape? ¡Pum! Poner las cualidades o las submodalidades de la situación de recursos que te hace sentir bien sobre la del estado de incomodidad. ¿Sí? Y aquí le vas a pedir a tu explorador que modifique las submodalidades visuales, auditivas y kinestésicas de la experiencia de dificultad, cambiándola por la experiencia de recursos. Una a la vez, utilizando el lenguaje hipnótico, que eso ya lo sabes hacer, para hacerlo más fácil. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? Permite que tu focalización estrecha se amplíe hasta tener una visión panorámica, ¿no? De toda la situación. Asegúrate que mientras haces este cambio de utilizar la misma palabra con tu explorador, tanto para igualar su experiencia como para el logro de cambio de sus modalidades internas en él. Esto es el rapport. Esto no es necesario que profundicemos, es únicamente cambiar las submodalidades que te hacen sentir bien, ponerlas sobre la situación que te hacen sentir incómodo o incómoda. Y aquí hay una nota, ¿no? En caso de que no haya podido especificar alguna normalización o frase en sus submodalidades, continúa adelante señalando que aún cuando tú no sabes específicamente qué es lo que significa esa palabra o frase, tu explorador lo sabe y le ayudará a lograr el cambio en la misma submodalidad. Esta parte, fíjense, yo no le daría tanta importancia porque cuando estamos trabajando con submodalidades no somos específicos. Nosotros, porque la persona es la que está llevando su propia experiencia y es la misma persona la que va a hacer el proceso de cambio. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente generales en nuestro lenguaje para que la persona vaya adecuando las submodalidades para generar el cambio que necesita. ¿Estamos de acuerdo? Y ¿alguna pregunta, Esmeralda? ¿Querés hacer una pregunta? Sí, porque cuando le estaba leyendo, eso fue lo que me causó. Dije, ¿yo cómo voy a ver esa señal en él?
si yo le estoy hablando y por lo general ellos todo el tiempo están aquí, o sea, ellos no lo expresan. Ahora, la misma persona, bueno, qué bueno que pones en la mesa eso, ¿no? El hecho de que la persona normalmente no habla, sino que lo va llevando internamente. Nosotros nos vamos guiando por sus respuestas no verbales, estamos de acuerdo, ¿verdad? Por su lenguaje no verbal. Hay personas, hay panelistas que les gusta que la persona hable. No, pues me voy sintiendo de tal manera. Yo personalmente, pues me gusta más la forma en como ya saben, que la persona lleve todo su proceso de manera mental. Aquí es importante mencionar que esta técnica, yo la aprendí en mis inicios de la PNL. En mis inicios de la PNL, y es una manera distinta quizá a como lo trabajo ahora. Por eso es que les digo que no hacerle mucho caso a esta nota, porque ya la forma en como nosotros lo trabajamos, esto que estamos mencionando ya lo trabajamos de forma implícita. ¿Sí? O sea, la misma persona, cuando nosotros estamos hablando y date cuenta de cuál es el color, la persona le está dando la cualidad a esa experiencia, y en ese mismo proceso la persona va generando el cambio, va generando su propia experiencia. Y no es necesario que a lo mejor tú sepas cuál es el color o cuál es la textura, simplemente la persona que se dé cuenta y cómo es que está llevando a cabo ese proceso. ¿De acuerdo? Enrique, una pregunta. ¿Y se le podría ahí pedir a la persona que te confirme con alguna respiración o con algún movimiento simplemente para... O que te diga que sí. Ah, ok. Te puede responder. Ah, ok. O que te mande una señal inconsciente. O sea, si es una respuesta, sigue el proceso, o me puedes decir, o sea, el hecho de que nosotros le preguntemos a la persona cuál es el color o cuáles son las submodalidades, no cambia la experiencia de la persona. Nos hace saber a nosotros, pero a nosotros eso no nos sirve de mucho. Lo que nos sirve es tomar en cuenta su respuesta no verbal para seguir el proceso de acuerdo al resultado que queremos llegar. No sé si me explico en ese sentido, pero puedes tú también hacer eso que comentas, Esmeralda, que te dé una respuesta, si es sí o la respuesta que quieres tener en ese momento. ¿De acuerdo? Ok, después podemos hacer el traslape de dos maneras. Una, modificando las submodalidades que hayas detectado y que son las más importantes. Y nota cómo cambia las restantes. Esta sigue el principio de 80-20. O sea, a veces la parte de las submodalidades principales, por ejemplo, que pueden ser el color, que pueden ser el tamaño, que puede ser si está asociado o disociado, tienen un impacto muy grande, y con el simple hecho de modificar o de asociar estas submodalidades, el cambio, las submodalidades restantes se van a hacer de forma automática. Entonces, esto lo podemos hacer de una manera muy rápida. Por ejemplo, si la persona dice, ¿sabes qué? Pues siento que la emoción está aquí, o está aquí cerca. ¿Qué vamos a hacer? Alejarla. Si está en color, si está brillante, la pones opaca. Si está grande, la haces pequeña. ¿A poco no modificando esas 3 o 4 submodalidades la experiencia cambia? ¿Cambia o no cambia la experiencia? Claro. ¿Por qué? Porque estamos impactando en las submodalidades principales, en la que tienen más relevancia al momento de estar generando el cambio. ¿Sí? Y la otra puede ser modificando una submodalidad a la vez y añadiendo todas las que se han detectado y que son diferentes entre una experiencia y otra. Sería un trabajo más cansado, sería un trabajo más detallado, pero que se puede hacer definitivamente. Ahora, hay otra forma de hacerlo. Que esto
pues es una forma que yo aprendí también después, en otra escuela que estudié, que pones sobre ¿cómo le podemos? Un panel en 3D. Un panel en 3D lo pones al fondo y pones la situación incómoda en un lugar, en una esquina, y la situación de recursos en otra. Y que poco a poco se vayan acercando una sobre la otra. Que se vayan acercando y la de la incomodidad se va quedando por detrás de la otra, y que poco a poco esa situación de incomodidad va tomando las cualidades de la de recursos, y así de manera automática lo va haciendo, y no tienes que trabajar su modalidad por su modalidad, sino que más bien de forma automática la situación incómoda va tomando las características de la situación de recursos. Entonces, esa parte es otra forma de hacerlo. Ahorita lo voy a mostrar para que vean cómo lo podemos hacer. Al hacer, Enrique, a ver, adelante, Yuruska. Esa última es como tipo generador de nuevo comportamiento, ¿verdad? Así como tipo esa. Puede ser, sí. Puede ser porque de alguna manera estamos poniendo sobre la pantalla, ¿no? Y cómo uno va tomando las características del otro, mientras se van acercando poco a poco. Gracias. Gracias a ti. Hay una técnica que se llama aprendizaje acelerado. Y la estructura de esta técnica es precisamente eso que les digo. Es un panel en 3D, donde tú pones ambas experiencias de manera alejada, un al lado izquierdo, otro al lado derecho, y después poco a poco se van acercando y una toma las cualidades de la otra, para que finalmente esa situación que era incómoda, pues que ahora sea placentera, ¿no? En este proceso, cerciórate de distinguir los cambios no verbales que te indique que tu explorador ha pasado de un estado a otro. O sea, finalmente eso es lo que te va a indicar si el proceso se hizo o no se hizo. O sea, vuelvo a lo mismo, no es necesario que tú sepas cómo ve la situación la persona. No, eso no es lo importante es que tú seas lo suficientemente general en tu proceso para que la persona logre ese proceso de cambio y que tú lo puedas cerciorar utilizando la calibración para ver sus cambios de manera no verbal. Ahí es donde está realmente la clave de esta situación. Y finalmente, hacemos el puente a futuro, la prueba, o cómo le llaman contexto futuro, puente a futuro, la prueba, etcétera, etcétera. Pregúntale a tu explorador o la persona con la que estés trabajando, ¿cómo te sientes con el recurso en esta situación? En caso de que te indique de manera verbal o no verbal que aún tiene los recursos, que aún no tiene plenamente los recursos, pídele que compare una situación con la otra para volver a hacer el proceso si no se llegó al resultado. Volver a aplicar otra cosa para que la persona llegue al resultado deseado en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Es para hacer la prueba, para hacer el contexto a futuro o